todo, tenía novia, corté a la novia y regalé todo. Estaba en ese papel donde la espiritualidad es de entrega, de meterte al fuego para querer sentir esa parte espiritual en mí. Me di cuenta que no. Challenger sucedió por el silencio, porque había gente que sabía que no debíamos hacer el lanzamiento en ese momento. Pero la persona que tuvo que haber dicho abortemos la misión se quedó callada. El protagonismo es lo único que te lleva a lograr los sueños. Un protagonismo de es mi vida, ¿qué voy a hacer con ella? Hacerme responsable del tiempo que tengo aquí, cómo lo voy a usar. Messi no hubiese sido Messi sin un Peckerman que lo descubre o sin un Guardiola que lo pone en el lugar correcto. Entonces los líderes tienen una responsabilidad tremenda, es ser coach. Parte de eso implica descubrir en dónde esa persona juega mejor el partido de fútbol. Este episodio es presentado a ti por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. El Camino de Santiago. ¿Qué significa hacer el Camino de Santiago? Es algo que a mí me llama la atención. Lo tengo en mi lista, pero cuéntame cuál es el trasfondo de eso. Mira, todo esto empieza así el clichesazo del viaje espiritual, el monje que vendió su Ferrari. Yo no tenía un Ferrari, pero tenía mi buen cochecito porque ya estaba en la televisión. Vendí todo. Porque yo estaba quemando las naves, esa búsqueda iba en serio. Entonces vendí todo, tenía novia, corté a la novia y regalé todo. O sea, me quedé con el dinero necesario que yo quería para el avión y eso porque yo lo estaba haciendo, de verdad me la creí. O sea, estaba en ese papel donde la espiritualidad es de entrega, de meterte al fuego, ¿no? Esta parte, pues ahora por eso lo digo, que no es necesario porque yo ya lo hice todo, ¿no? Para querer sentir esa parte espiritual en mí, y me di cuenta que no. Y lo primero que hice, bueno, llegué a Europa, ahí estuve con un maestro que se llama Moji, que hablamos, uno de los maestros más lindos que hay ahorita en el planeta. Yo cuando fui con él, fíjate, viví con él y éramos 17. Ahorita en su ashram, en su monasterio, hay 10,000 personas viviendo. Entonces tuve la oportunidad de estar muy cerca de él. Y de ahí me fui hacia el Camino de Santiago. Y para mí, si alguien me dice que hoy ando en mi búsqueda espiritual, ¿qué me recomiendas? ¿Irme a la India, meterme a hacer un vipassana de 30 días, hacer una meditación en silencio? Diría, vete a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Porque tiene toda la estructura del proceso espiritual. Te platicaba que si lo haces completo, el tradicional, el más facilito, que es el tradicional, el antiguo, empiezas en Francia y terminas en Santiago de Compostela, son más o menos 900 kilómetros, lo haces como en un mes. Dependiendo de tu ritmo. La primera etapa es la del cuerpo, porque es muy difícil para el cuerpo. El primer día empiezas en 200 metros sobre el nivel del mar y terminas en 1400. Y es pura subida y cargas tu mochila. Tu mochila, cuando al principio no sabes qué necesitas, entonces va pesada. Yo empecé cargando una mochila de 14 kilos. Cuando terminé el camino pesaba la mitad, como 7,5, ¿no? Esa reflexión ya es una de las primeras. En la vida, entre más ligero viajas, más disfrutas del paisaje, más disfrutas del camino. Y te das cuenta que hay muchas cosas que crees que necesita, que tu ego cree que necesita y que no las necesitas. ¿Qué necesitas? Unos buenos zapatos para la vida. ¿Qué es para ti unos buenos zapatos en la vida? Para quién será algo diferente, ¿no? Y eso para que no te salgan ampollas, porque ni eso necesitas. Los verdaderos peregrinos lo hacían en guaraches, ¿no? Ahorita ya pues con unas buenas botitas, como de par uno, ¿no? Ya no te salen ampollas, ¿no? Está chido. Pero no es que lo necesites. Pero bueno, cada quien decidirá que sus buenas botas. Y esas son las grandes enseñanzas. La primera etapa es para el cuerpo. Entonces ya vas aprendiendo a cargar, ya tu cuerpo se va alivianando y viene la etapa de la mente, que es todo León de Castilla, que son esos paisajes de pastizales, ya sabes, con estos como de paja gigantes, no sé si los has visto, pero son muchos días con el mismo paisaje, que es muy bonito, pero entonces es muy aburrido, se dice. Entonces la de la mente, donde la mente te empieza a decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Es el trabajo mental. Y la tercera parte, que ya es la de Galicia, que es todo selvático, colores, es la del espíritu, donde ya te estás en conexión totalmente con Dios, lo que para ti sea Dios. Porque el Camino de Santiago es un origen católico, pero mucha gente lo hace sin ese origen, no lo puede hacer con tu búsqueda personal. Hay judíos que lo hacen, hay todas las religiones, pero sí tiene una esencia espiritual, ¿no? Y tiene muy buena vibra, yo creo, por lo mismo, porque todo el mundo va buscando algo, ¿no? Igual descubres que el camino te da la enseñanza que no creías que era la que buscabas, pero era la que necesitabas, ¿no? Entonces tiene una esencia muy linda. Entonces tiene como todo lo que un viaje del guerrero espiritual requiere, ¿no? Y serían estas tres para refrasear. El primero es el físico, cuerpo. Mente y espíritu. Mente y espíritu. Y vas filtrando. Primero tienes que dominar el cuerpo, luego la mente, ¿no? Y luego el espíritu. Sí. El espíritu ya aprecias por lo que estás diciendo, ya es eres más sensible. De conciencia, ya superaste un poco el ego, ¿no? Ya es estar en total expansión en cuanto a sentir que no importa
por qué empiezas a hacer el camino, ni siquiera. Importa que estás vivo y que estás dando un paso a la vez y que estás respirando y que estás compartiendo con seres humanos. Eso es bien bonito. El camino, puedes ir caminar al lado del príncipe de Mónaco y al lado de un albañil y no sabes. Claro. Porque no es lo que importa, ¿no? Y eso es bien bonito. Te das cuenta que los humanos tenemos valor por el simple hecho de ser humanos. Esta onda del merecimiento ahí pierde sentido porque no es de que merezco. O sea, todo, no mereces. Te corresponde el amor. No mereces la dicha. Te corresponde, ¿no? No se trata de... Un bebé lo amas porque se lo merece. Ay, porque cagó muy bonito. Ahora sí me eres. No, lo amas porque, porque le corresponde. Lo cuidas porque le corresponde, no porque se lo merezca. Y ahí creo que vives un poco eso. Te das cuenta que te corresponde la dicha. Te corresponde ser amado. Pero eso que acabas de decir es muy importante, Morris, porque es difícil, bueno, aparentemente es difícil, no tendría por qué ser difícil, pero las personas cada vez están buscando más, o estamos buscando más cosas como para merecer. Sí, hay una gran cultura de la meritocracia Sí. que creo que nos hace mucho daño. Para que recibir algo, te lo tienes que merecer, tienes que esforzarte, y pues no digo que no te esfuerces, pero la verdad que la vida, por el simple hecho de ser humano, te decía, yo lo hice un rato sin dinero, porque uno de mis temas en la vida siempre ha sido la preocupación por el sustento. Traducida en dinero porque hemos vivido educados a través de la carencia, ¿no? Por eso échale ganas porque hay carencia. Todo el tiempo hay esa sensación de carencia, ¿no? Cuando en realidad es una invención la carencia. Y ahí te das cuenta caminando. Yo lo hice con un chavo que lo está haciendo sin dinero, él porque no tenía. Hay gente que lo hace sin dinero por manda, o sea, así como cuando te vas a la basílica que te juras. Hay gente que se lo va a hacer sin dinero por manda y hay gente que no tiene y lo hace. Entonces yo ahí conocí un chavo y le dije, ¿me puedo unir a ti? Y esos fueron los días más bellos del camino, porque tuve la suerte que me tocó en la parte de La Rioja. O sea, hay árboles frutales. Le pedías a una granja, oiga, ¿le puedo tomar un jitomate? Y decía, sí, claro. Los jitomates más ricos que me he comido son como negros. Ahí entendí como por qué el jitomate es una fruta, no una verdura. No sabes lo que saben esos que son de este tamaño, negros. Los muerdes y no es espectacular. Bueno, hasta me emocioné. Sí. Pero te regalaban el jitomate y te regalaban un pan y te regalaban un queso y el peregrino al lado te daba, te compartía algo, hermandad. Claro. Y me tocó ahí fuentes de agua todo el tiempo para que tomes agua. Y en La Rioja, que está lleno de viñedos, una vinícola puso una fuente de vino. O sea, abres y lo que sale en vez de agua es vino. Entonces hasta tomé vino, ¿no? O sea, te das cuenta que el planeta Tierra está diseñado para cuidarnos, para sostenerte. A Gandhi, o no me acuerdo si fue Gandhi, Gandhi decía, el mundo alcanza para todos, pero no para la avaricia de unos cuantos, ¿no? Y eso, la verdad, el planeta está hecho para sustentarnos. Lo que pasa es que hemos aprendido a través del capitalismo a querer acumular por miedo, ¿no? Y entonces hay gente muriéndose de hambre, pero mientras otros acumulando fortunas enormes, ¿no? La gente que está muriendo de hambre no es que lo niegue, pero es por cuestiones políticas, territoriales, de cultura, ¿no? No es porque no haya, ¿no? No hay agua en África porque quieren, por una cuestión territorial y eso, pero podrías hacerle llegar agua. O sea, 100%. El planeta no lo estamos acabando, eso es cierto, pero está diseñado para sostenernos de sobra, ¿no? Y eso es algo que aprendiste, bueno, dentro de muchas cosas. Pero el camino es muy claro. Lo que pasa es que el camino, todas estas enseñanzas no son metáforas, son contundentes, ¿no? Son verdades. Son verdades. O sea, esto de que te han dicho todo el tiempo, entre más la mochila, entre más ligero viajas, más disfrutas, ahí no es metáfora, ahí es verdad. Lo vives. Ahora, quiero hacer doble clic a eso, Morris. Tú dices que ahí van de todo tipo de personas. Y tal cual, tengo muchas personas que conozco, incluyéndome yo, que queremos hacer el Camino de Santiago. ¿Cuál fue tu causa? ¿Cuál fue la razón del por qué tú lo hiciste? Y ¿por qué motivos muchas personas que dices, no necesariamente por la parte católica o religiosa, van y hacen el Camino de Santiago? ¿Qué descubriste tú ahí? Pero sobre todo, ¿por qué lo hiciste tú? Lo hice, justo fue este viaje, o sea, fue el inicio de este viaje en donde le di la vuelta al mundo, literal, le di la vuelta al mundo buscando maestros iluminados, pero yo sabía que el Camino de Santiago lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque lo vi una vez en un documental y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Tal cual. Pero lo hice, o sea, la cuestión interior es porque, pues a mis 35 años, que fue cuando lo hice, yo ya había alcanzado todos mis sueños en cierto nivel. Yo quería ser famoso y fui famoso. Y yo estaba en radio y empecé como creativo y jalando cables, pero quería ser locutor y fui locutor. O sea, a mi nivel, ¿no? O sea, famoso en México. Claro. Bueno, cuando trabajara no hiciéramos, o sea, yo llegaba a los aeropuertos y decía, había gente con parcantas recibiendo. Ahora ya la tele ha perdido mucha fuerza, pero a mí sí me tocó vivir esa el auge, el apogeo. Sí, de que salías un día en la tele y al día siguiente en la calle todo el mundo te pedía autógrafo. Todavía me tocó esa época, ¿no? O sea, sí era en cierto nivel famoso, ¿no? Y de repente alcanzas esos sueños y el vacío sigue ahí, ¿no? O sea, sigue, ay, güey, no era ahí. Jim Carrey dice esa frase, que Jim Carrey sí tiene una fama internacional. Ojalá todo mundo
alcance lo que quiere, Para que fama, se dé dinero, cuenta. para que se dé cuenta que no es por ahí. Entonces tú cuando estás ahí, pero no tienes esta información, dices, pues, ¿qué falta? O sea, ¿por qué sigo sintiendo esto? Ese ¿Por qué hueco. sigo sintiendo carencia? ¿Por qué sigo sintiendo que me falta algo? Tenía novia, yo seguía en el programa, un programa muy exitoso y me sentía así. Y dije, ¿lo tengo que hacer ahora? También un poco dije, ya la edad, o sea, ahorita este viaje lo tengo que hacer. Sé que ya no hay edad, ahorita lo podría volver a hacer, pero en ese momento ya me sentía viejo, ya dije, ya tengo que dar ese paso de quemar las naves y entregarme a mi búsqueda espiritual, al cliché, Claro. y quemarme, ¿no? Sí. En el fuego Ajá. del infierno para salir la ave fénix, todas esas Ajá. jaladas que la mente te hace creer que necesitas. Y por eso lo hice, o sea, Ujú. porque Ok. seguía sintiendo un vacío existencial a pesar de que había alcanzado ya todos mis sueños que me había Y propuesto, ahí ¿no? fue donde encontraste estas conclusiones de hay que viajar ligero, Ujú. solo se necesitan unos tenis, ¿no? Ujú. Sí, Y no otras cosas. necesitas un currículum para conectar con la gente, para que te acepten, ¿no? Que andamos como mendigando amor y cariño y a través del éxito personal creemos que lo vamos a recibir porque recibimos admiración, esta aceptación, ¿no? Y tú Entonces, dijiste una frase que me gustó en el backstage, ujú, que es el tema de peregrinar, que no se sí, trata de dar es miles bien de bonito. pasos. Cuéntame un poco de esa Sí, filosofía. haciendo el camino que te digo, ahí no es metáfora. Y esto me lo dijo un caminante viejo, ¿no? Porque ahí ves gente desde joven hasta gente de 70 años haciéndolo y que lo ha hecho muchas veces. Y un caminante viejo me dijo esto, me dijo, te vas a dar aquí cuenta que el verdadero peregrinaje no es de 1000 pasos hacia el frente, es de un solo paso. Y ese paso es hacia el corazón. Esa es metáfora, el corazón es qué es para ti, en dónde puedes encontrar esa dicha interior. Bueno, y esto ya es cliché, ya hay mucha información, de verdad, la felicidad si no la encuentras adentro no la vas a encontrar nunca afuera, nada de lo de afuera te la va a dar. Y es eso, ese paso hacia el corazón, ese paso hacia tener conciencia de eso, de que la dicha, verdadera dicha viene del interior. Lo importante de soñar, de reconectar con ese anhelo, porque de ahí surge la energía para ser resilientes ante la adversidad y demás. Ahora, tú te enfrentaste en tu carrera, estuviste por muchos años al frente de una gran empresa como Philips, ahora Signify, y fuiste el más joven en tener una posición como la que tuviste en Centroamérica, luego el CEO también, bueno, director más joven también a tus 35 años. Sí. Y hay varias anécdotas. Cuéntame cómo fue tomar esa responsabilidad tan joven y cómo un líder joven puede ganarse a un equipo, tener una fábrica de muchos empleados, colaboradores. ¿Cómo se logra influir cuando la edad aparentemente puede ser una barrera para que las personas te sigan, te respeten, te escuchen? Sí, yo creo que primero es pensar que tú tienes que corresponder con todo lo que te dan. Cuando te contrata una empresa, te está haciendo el favor de contratarte. Puedes tener un gran currículum, pero en principio ellos están apostando a que tú vas a funcionar y tienen todo a su favor. Entonces yo lo asemejo con una balanza de 2 platillos, donde cuando te contratan, pues la balanza se va a favor de la empresa. Cada día tú tienes que poner piedritas, tiene que tener un significado. Un día un jefe me dijo, ¿qué has hecho aquí en Philips? Y yo le dije, pues vengo todos los días, trabajo mis reportes al tiempo. No. ¿Cuánto dinero ha ganado Philips por ti? Y entonces empecé a medir mis acciones, empecé a medir cómo era. Entonces logré que se especificara una lámpara nueva en el Seguro Social, iba a haber un cambio masivo. Le dije, oye, ya logré especificar y vamos a vender $1 millón gracias a mi especificación. Y traté de poner esas piedritas y curiosamente cuando la balanza se va a tu favor, viene tu primera promoción. Porque ya estás actuando mejor de lo que esperaban de ti. Ya les regresaste esa oportunidad y viene tu primera promoción y pum. Y luego la siguiente promoción y la balanza se iba moviendo así. En los primeros 5 años de mi carrera en Philips yo ya tenía un gran puesto. Yo ya estaba a cargo de un gran lanzamiento de nuevos productos. A mí me tocó lanzar las primeras ahorradoras de energía, estas cola de cochino que le llaman, en México. Fue el motor, con un equipo de trabajo, obviamente, no solamente yo. Y así fue cuando de repente me dan mi primera promoción a ser el gerente más joven en la historia de Philips Mexicana. Y luego el expatriado más joven. Yo me fui a los 33 años. ¿Qué fue lo que pensaba yo? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Voy a hacer todo lo bueno que me hicieron? ¿Voy a repetirlo?
y voy a tirar a la basura todo lo que a mí me provocó frustración, dolor, tristeza de los jefes malos que tenía, ¿no? Y eso fue lo que yo fui repitiendo. Como te comentaba, de llegar el primer día a toda la fábrica y saludar de mano a todos los obreros, comer con ellos todos los días. Cuéntame un poco más de esa anécdota muy interesante del comedor. Bueno, pues yo llegué, el anterior llevaba 15 años en el puesto, era todo una figura. Nunca había bajado a comer él a la fábrica. Y cuando yo llegué, él ya traía su lonchera, su sándwich, comió. Y me dije me dice, no, pues te debías de haber traído lo tuyo. Pues no me dijiste, bueno, pues ni modo. Y entonces bajé al comedor y todo el mundo se quedó espantado diciendo, ¿a qué viene el director, no? Y entonces me Algo senté. pasó porque no era común. No Nunca era había común. pasado, más bien. Es correcto. Entonces hasta espantados, ¿no? Me senté, le dije, sírvame, ¿qué hay de comer? ¿Y usted va a comer aquí? Me preguntaban. Sí, claro. Pues, ¿por qué va a comer aquí? Y le dije, pues porque no tengo comida, o sea, tengo que comer. ¿Pero por qué aquí? Y le dije, ¿qué no es buena? Me dijo, no. Le digo, mira, si yo la puedo comer, tú la puedes comer. Si yo no la puedo comer, tú tampoco la deberías de comer. Entonces, había 2 personas ahí que no comían también, 2 líderes. Los invité a la oficina y le dije, oye, ¿por qué no comen ustedes ahí? No, ingeniero, es que está muy sucia la comida, los trastes, está muy sucio el lugar, no hay nada. Y entonces le dije, bueno, pues ustedes 2 son los directores del comité de mejora de la comida y quiero que me hagan una propuesta para que todos comamos aquí. Y entonces llegaron con una lista no muy exagerada, o sea, nuevos platillos, nueva vajilla, nuevos trastes, una televisión para ver, entretenerse. Y desde entonces, pues comía yo todos los días ahí. Llegaba y pedía mis tortillas a la mexicana, que no las conocían, y luego al final ya era parte del platillo. O sea, las tortillas, ellas son diferentes. Y bueno, quiero decirte que los primeros días yo alcancé a ver lágrimas de gente, de la emoción de tenerme ahí. Eso se complementó con una pago muy padre, porque el día de mi cumpleaños me dijeron, oye, ingeniero, ¿podemos parar la fábrica para celebrar su cumpleaños? Y yo le dije, por supuesto, pero ¿por qué la van a parar? Pues bueno, queremos hacerle un pastel y queremos festejarlo aquí en la línea. Bueno, pues está bien. Pararon la fábrica, me cantaron las mañanitas, todo esto. 1 hora estuvimos ahí conviviendo. Al final del día, sin decir nada, se quedaron 2 horas más trabajando todos. Dijeron, no queremos afectar a la compañía. Y eso fue una cosa personal. Pero eso es el resultado. Y fíjate qué interesante, me quedo Javier, la importancia de no perder el piso, ¿verdad? Es Porque correcto. cuando uno va creciendo, y esto aplica, es una analogía de vida y en el trabajo, pero el escenario, conforme vamos teniendo más y mejores escenarios, como un rockstar, corremos el riesgo de despegarnos de la audiencia, es decir, nuestra gente, nuestros colaboradores. Y este acto que tú hiciste de no perder piso, de decir voy a comer, es muy emblemático del concepto del liderazgo, de la estrategia, que habla de que la estrategia no se debe de crear en el escritorio, sino en los pasillos de la organización. Tiene que haber sensibilidad operativa para saber pues cómo está la gente. No vas a poder hacer siempre lo mismo que la gente porque para algo hay alguien que lidera, que dirige, pero qué importante tener estos actos, no nada más para tener sensibilidad, sino porque te conectó con la gente y cuando Así la es. gente conecta con su líder, pues la productividad, el engagement, todos estos indicadores fundamentales, pues se dan, pero todo empieza por bajarse a comer con la gente. ¿Qué se tiene que hacer para creértela? O sea, para que cuando alguien esté cantando, cuando alguien diga, quiero emprender, este es mi sueño, que se pongan en el micrófono simbólico de la vida, ¿qué hay que hacer para que cuando recibes las críticas, no vas a poder, quién eres tú, ya sea tu voz o la de los demás? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo trabajaste tú? ¿De qué te agarras tú para decir, voy a seguir cantando? O sea, ¿dónde está el hack En psicológico? ser congruente de lo que tenía que hacer para lograr hacerlo. Fíjate lo que te digo. Bueno. Cuando tú te haces experto analizando un proyecto antes de llevarlo a cabo. Imagínate que tú vas a hacer un podcast tocando la batería. Tú tuviste que diseñar ese podcast. Tuviste Sí, que bueno. imaginarte la estructura del podcast. Total. Tuviste que entender cómo ibas a meter la batería para que conectara con tu invitado y poder transmitir al público. O sea, hiciste todo un proyecto en el que antes de grabar ya era un proyecto completamente real. En ese proyecto salieron pros, contras, producción cara, llevar la batería, pero diferenciación en el mercado, tal. Entonces tienes todos tus fodas. Sí, exacto. Cuando tú le platicas el proyecto a alguien que no sabe nada, te va a decir, híjole, güey, quién sabe si vaya a jalar, güey. Yo creo que no, güey. Pero tú ya hiciste todo. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder con ese comentario que te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro? Y vas a decir, pendejo, güey.
Yo ya investigué todo y no sabes ni lo que estás hablando. Ya. Fíjate la diferencia de saber y ser experto a no tener realmente una base firme y lo platicas antes de tenerlo. Entonces yo le digo a la gente, no lo platiquen hasta que sean expertos para poder platicarlo y que no haya manera de que se los confronten. Eso es lo que no te hace salir de tu proyecto. Perfecto. Me encanta. Entonces, soñar, creer y crear. Ahí, ¿Eso cómo lo ahí defines? es lo más difícil. Ujú. Soñar y creer son dos palabras que puedes, es más, que llevamos toda la vida. Desde que nacemos todos nos sueña, mi hijo, sueña, usted es un soñador, siga soñando. Y ahí va el niño a seguir soñando. Y luego el chavo sueña un chingo, pero no hace nada. Y luego empiezan los esques. Es que. Ujú. El momento en que te transfieres al creer, todavía está más peligroso, güey. Porque cuando sueñan a veces, mira, pues qué lindo, siempre se la pasa soñando. O sea, es el soñador. Sí. Pero cuando crees lo platicas, güey. Y se lo platicas a toda la gente. Antes de que tengas el plan de ejecución. Por eso es bien importante, cállense la boca hasta Háganme que el no plan. sean expertos en lo que van a hacer y se convenzan de que lo que van a hacer va a tener un resultado positivo para su vida. Es muy diferente que yo te llegara y te dijera, oye, Sergio, sé que tú tienes un podcast muy exitoso. Estoy haciendo un análisis para ver si pongo el mío. ¿Qué recomendaciones me puedes dar? Fíjate qué diferente a decirte, Sergio, voy a poner un podcast de tocando la batería al último, güey, o yo cantándoles al último. Me hace, ¿Cómo sí. ves? Sí, ya. Sí, ¿cómo ves? No, Pues pues, échale ganas, güey. Mm. Es bien diferente. Llegas a decir, no llegas a obtener información para poder seguirte nutriendo. totalmente. Entonces, ya que te nutres por completo, ahora sí, del creer al crear, es lo más complicado. Porque ahí tienes que eliminar del diccionario por completo los esques. Todos, pum. Quítalos del diccionario. Y entonces empieza a ramificar la creencia con la creación. Cada uno de los puntos para que se vaya cristalizando ese sueño que ya lo creíste y lo investigaste y hiciste lo que tenías que hacer para poder llegar a crearlo. En ese paso, la mayor parte fracasa. Y fracasan porque no analizaron bien antes de emprenderlo. Fíjate. Por eso te decía, hazte experto antes de. Lo quisieron meter a la mitad y no les va a jalar. Porque se van a empezar a topar con situaciones que les van a dar inseguridad y van a terminar claudicando. Entonces no lo hacen. Cuando ya tienes bien establecido el creer, entonces empiezas a conectar con el crear. Y dices, ok, necesito tener todo un equipo de producción y sus invitados listos para el 8 de febrero para poder empezar el podcast. Yo me voy a encargar de los invitados y tú te encargas de la producción. Así fue el acuerdo que hice con Marcelo Neri. Como ya tenía perfectamente claro, güey, que íbamos a hacer el podcast, pagué la producción para el 9 de febrero. Ya estaba todo. Lo único que tenía que hacer es invitar a mis mejores amigos para que fueran al podcast, porque es en los que puedes confiar. Y lo digo en todas mis conferencias. No uno que me dijera que sí. Ni uno. No solo no me dijeron que sí, sino que se burlaron de mí. Haz de cuenta que era como el último túnel ya para salir al estadio. O sea, sí, era el monstruo final. O sea, ibas tú caminando, escupitajos, güey, patadas, güey, la madre. Y decías, no tengo invitados. ¿Cómo voy a llegar al programa, güey, sin invitados? Era el Panda el que iba a tocar la guitarra, toda la producción completa y mi productor y socio Marcelo Neri. No teníamos aquí. Entonces la primera entrevista fue la del Panda. Porque yo no dije que no tenía invitados. Si ya renté el equipo y ya está todo estructurado, pues algo tendrá que salir. Y ahí salió la primera cápsula viral en Facebook, que no tenía nada que ver con el Panda. Pues claro. O sea, del desafío ahí salió. Y de esa cápsula, todos me voltearon a ver y dijeron, ¿qué pedo con este güey? O sea, le jaló. Si le acabo de decir que no. Y ahora Esa sí cápsula llegó a 5 millones de personas en 3 días, güey, en Facebook. 5, con 120 seguidores. Y las señoras lo hicieron viral en WhatsApp. Y fue una cápsula que hablaba precisamente del valor de la familia y del valor de la imagen paterna con sus hijos y del reenamoramiento de la esposa para poder realmente concluir como pareja. Entonces, eso lo dije con toda la genuinidad. Fue un contenido genuino. Y captó mucho la atención de las mujeres porque se sintieron identificadas con lo que les pasaba en casa.
Y entonces dije, eres un genio, Marcelo. Lo que queremos entonces es que la gente conecte con las historias que vengan a contar aquí. Eso es. Y entonces el programa empezó a agarrar ya una constante y en la pandemia fue la locura. O sea, pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado preparado para poder empezar ese día la producción? Fíjate lo que hice. Yo ya tenía todo contratado, tenía el día separado y pagado y no tenía los invitados. Eso ni siquiera para mí era un issue porque decía todos van a querer venir. Y lo que menos creíste que iba a pasar fue Pasó. lo que pasó. Sí, Pero claro. fue el salir del túnel al estadio. La máxima emoción que tienes antes de emprender algo grande. Y yo sabía que iba a ser algo grande. Ahora, cuéntame tu visión en temas de liderazgo que me encanta. ¿Qué tiene que ver Messi con un buen líder y cómo gestionar a tu talento? Cuéntame de eso. Yo siempre digo, claro, Messi se lleva todo el reconocimiento, ¿no? No sé, tiene no sé cuántos balones de oro. Vive en un departamento de millones de dólares en Miami. Es quizá el futbolista más famoso del mundo. Pero Messi no hubiese sido Messi sin un Peckerman que lo descubre, que fue su técnico de fútbol cuando era muy adolescente, o sin un Guardiola que lo pone en el lugar correcto. Entonces, los líderes tienen una responsabilidad tremenda, es ser coach, ¿ok? Parte de eso implica descubrir, eso es un trabajo compartido entre la persona y el líder, descubrir en dónde esa persona juega mejor el partido de fútbol. Entonces, Messi no hubiese sido la leyenda que es hoy día si lo hubieran puesto defendiendo. Y yo he escuchado casos interesantes de futbolistas que empezaron en una posición y el técnico de fútbol fue tan coach, fue tan mentor que los movió y los posicionaron en la posición correcta y brillaron. Entonces, te diría que a mí me ha pasado en Book harto donde he visto que hay una persona que está opacada en sus resultados, pero que tiene una actitud extraordinaria y que el esfuerzo está a tope. ¿Okay? Yo creo que esos son los dos requisitos. Una muy buena actitud y trabaja muy duro. Pero los resultados no se le dan. Entonces, a partir de una mentoría, uno descubre, es que tú estás en el lugar incorrecto. Te va a mover de área, te va a mover... Y lo muevo, me ha pasado que ahí sí la persona empieza a brillar. Entonces, yo creo que la principal responsabilidad del líder es ser líder as coach. Es ubicar al talento donde saben rockear, ¿no? Exacto. O sea, si está tocando la batería y trae buena actitud, pero dices, no está dando el ancho, capaz que si lo pasas a cantar al bajo, ahí brilla. Pero el rol del líder es colocar bien a su gente en el lugar donde brillan más. En el argot profesional se le conoce como el job crafting un poquito, ¿no? Ubicar en dónde está el talento, qué puedes hacer para que el puesto enamore y enganche más al colaborador. Gran herramienta. ¿Alguna otra herramienta que compartas de liderazgo? Sí, empoderar a la gente. Entonces yo siempre que un colaborador, yo tenía esa tendencia y me di cuenta hasta recién el año pasado. Yo me creía el héroe de mis colaboradores. Entonces siempre que un colaborador venía y me decía, Andrés, ayúdame con esto, esta área no me está respondiendo, no sé, no me está resultando esto, yo me sentía héroe y yo decía, ya, yo te ayudo, yo te resuelvo. Pero me di cuenta que estaba haciendo mal. Entonces, siempre que un colaborador me trae un problema, yo lo desafío. Ok, ¿diagnosticaste bien el problema? ¿Cómo lo hiciste? Ok. Segundo, ¿qué has pensado tú? Cuéntame tu idea. Antes de yo decirle la mía. Sí. Lo empodero, le devuelvo la pelota, le devuelvo el micrófono. Yo no voy a cantar, tú cantas acá. Esta es tu canción. Exactamente. Toma, ¿qué quieres tú resolver? Entonces, así implique que el colaborador se devuelva, piense más un par de días y después me cuenta su idea y ahí yo lo voy guiando si sé. Y si no sé, le digo, descubrámoslo juntos. Entonces, al final de cuentas es empoderarlo a que él sea, no solamente identificó el problema, sino que sea arquitecto de la solución y puede ser que llegue a la solución solo o que lleguemos a la solución en conjunto conmigo o con otras áreas. Total. Pero empoderarlo a que él sea parte de la solución. Eso es clave y a partir de que yo un poco cambié este approach, me he dado cuenta que los colaboradores se sienten más empoderados, más dueños de su rol.
de Total. su métrica. Sí, les das más seguridad y estás desarrollando talento. Porque un rockstar de verdad genera más rockstars. Para mí la métrica de un buen líder es que genere más líderes. Me tuve la oportunidad de platicar con el director de Lecciones Aprendidas, se llama Michael, y le pregunté, oye, ¿por qué sucedió el Challenger? Y usted, no sé si sepa, bueno, la Dale audiencia, contexto, porque si sé gustas que dar tienen contexto. gente súper joven, pero el Challenger fue uno de los accidentes que más ha dolido a la NASA y a nivel mundial, porque era la primera vez que iba una persona civil al espacio. Entonces estábamos todos muy emocionados, y yo todos porque yo ya estaba ahí, ya les estoy platicando mi edad, pues estamos hablando de los 80s, y estábamos todos muy emocionados de ver el lanzamiento, todo esto del Challenger. Y unos minutos después, el Challenger se deshace. De hecho, algunos dicen que explota, pero la realidad es que se deshizo y después explotó. Bueno, una cosa terrible. Sí, en vivo, o sea, En las vivo, personas lo vieron. en transmisión global, estaban todas las escuelas, porque la persona era una maestra que había ganado. Entonces, todas las escuelas de todo el mundo estaba pegado a la televisión. Y fue algo terrible. Entonces, yo le pregunté a alguien, ¿por qué pasó el Challenger? No por la parte técnica, esa ya la sabemos, no la sabemos. Mi pregunta para ti es, ¿por qué pasó el Challenger aquí? Desde el corazón. ¿Qué pasó? Y lo que me contestó Sergio me dejó fría. Casi pensando, y me dijo, el Challenger sucedió por el silencio. Porque había gente que sabía que no debíamos hacer el lanzamiento en ese momento. Porque había gente que había alertado, tengamos cuidado, hace mucho frío, no hemos hecho pruebas, por favor abortemos la misión. Pero la persona que tuvo que haber dicho abortemos la misión, se quedó callado. Porque estaba el presidente, porque hay cadena mundial, porque ya lo habíamos aplazado antes. Por todo eso, se quedó callado. Y toda la tripulación se murió enfrente de sus familias y del mundo. No te quedes callado. Si algo se quieren llevar de este podcast, no te quedes callado. Que el silencio mata relaciones. ¿Cuántas veces tengo algo que no me gusta de ti, pero no te lo digo? Y se hace más grande. Y se hace más grande y lo aguanto hasta que ya no lo aguanto y entonces ahora sí viene un problema grande. En vez de decir, oye, fíjate que cuando me dices esto me duele. Entonces también hay que aprender, obvio, cómo decir las cosas, pero no nos quedemos callados. ¿A qué te refieres con que los talentos no se pueden ocultar? Creo que la manera en la que nos forman en casa es dándonos las mejores herramientas educativas, ¿no? De tienes que ser un licenciado y tienes que tener una carrera, una maestría. Y en este caminar, como padres a veces no nos dan las herramientas para potencializar nuestros talentos. Pero estos están presentes a lo largo de la vida. A mí me encantaba desde pequeña ser la jefa de grupo, la que organizaba el baile para el Día de las Madres. En el Día de la Asamblea me encantaba hablar. Y me di cuenta que conforme fueron pasando los años, eso lo veía en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Fui vicepresidenta de mi carrera, me encantaba organizar. Siempre temas también altruistas, ¿no? Veía cómo contribuir de alguna manera a la sociedad. O sea, y a eso me refiero, que los talentos, en mi caso, la estética, ¿no? Me encanta que las cosas se vean bien, que exista armonía visual, la organización, ¿no? El organizar eventos, el organizar foros desde pequeña. Y este liderazgo que lo fui asumiendo desde pequeña hasta hoy en día. Y esto lo llevas presente intrínsecamente en todas las etapas de tu vida. Hay veces en que esos talentos se ven opacados porque están floreciendo otras habilidades, pero no quiere decir que no existan. En tu caso, ¿cómo era, por ejemplo? En mi caso, yo termino la carrera y buscando trabajo, y estudio Relaciones Internacionales en el ITAM, más numérica. Encuentro trabajo en Banca Mifel, en Banco Azteca. Y pues estos talentos me metí más en la parte de gestión, de dirigir equipos, porque estaba yo en el área de medios de pago. Entonces, pues seguí teniendo la parte organizacional, pero digamos ya la parte estética como que la apagué. La apagaste ahí en esa... La dejé apagada. Y me di cuenta que uno de mis talentos que fui formando
lo que yo tenía que hacer es dirigir para que la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, la terminal punto de venta tuviera las características que yo quería para venderla comercialmente. Entonces, trabajaba con todas las áreas y siempre he tenido una manera de relacionarme muy orgánica, muy cercana. Después de ahí salto a Banca Mifel, otros 4 años, ya en un equipo directivo, ya me pagan parte de la maestría, igual un MBA, pensando que todo lo que había estudiado durante esos 2 años lo iba a seguir aplicando en Banca Mifel. Fui creciendo muy rápido, porque creo que algo que nos pasa a las mujeres es que no sabemos pedir, porque no nos sabemos medir. Y algo que yo aprendí en el MBA es que lo que no se mide no lo puedes, no puedes catalogarlo, no puedes saber si está bien hecho, si no está bien hecho. Y yo al ir creciendo dentro de este banco, también me di cuenta que tenía un equipo que estaba muy castigado en el tema salarial. Entonces, cuando me delegan después de 1 año, no fue un transitar sencillo en Banca Mifel. Tuve una jefa que fue muy complicada, que no me dejaba crecer, pero siempre hay alguien, cuando das lo mejor de ti, que te ve. Yo siempre se los digo a personas, amigas, ahora a sobrinas, no importa que alguien te quiera opacar. Cuando tú estás enfocada y quieres seguir creciendo, alguien te va a ver. Esta jefa me corrió, me rescataron y sin querer ocupé después su puesto. A ella la movieron a otro lado, también era muy buena, pero siempre existe esta rivalidad entre que nadie pueda ser mejor que tú. ¿Cómo lograr sensibilizar a los líderes y a cualquier persona en general de tomar esa responsabilidad que tú pues lo hiciste? Es difícil decir, yo cómo generé esto, pues es muy fácil mentarle la madre, ¿no? Por decirlo así, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo hiciste tú y qué puedes aportar al mundo del liderazgo, de cómo se logra poner más pulgares que índices? Pues mira, va relacionado también a mis vivencias personales, ¿no? Y soy una mujer trabajada, siempre estoy buscando el ser protagonista de mi vida. Eso para mí ha sido el diferenciador. Mucho tiempo viví de víctima, ¿no? Que es esta parte de echar culpas, ¿no? Cuando estás de víctima, pues solo estás viendo hacia afuera y le estás dando la responsabilidad a un tercero de todo lo que está pasando. ¿Puedes contarme en qué momento o por qué dices que te vives como víctima y no como protagonista? Sí, por supuesto. Yo me casé con el amor de mi vida, que conocí a los 14 años, aunque tuvimos un break de 6 años en el intermedio, yo me caso con el amor de mi vida y la historia que hoy ya sé me había hecho en la cabeza de ese amor de mi vida, ¿no? Entonces me caso muy feliz, convencida, lo que nadie veía. Ya después me fui enterando de muchas cosas de la gente, cómo me veía y lo veía, inclusive en mi boda hubo apuestas de a ver cuánto duraba, imagínate. Ya me enteré en el tiempo y dices, ¡guau, qué ciega estaba! Me embarazo al 1 año y medio de casada y a los 3 meses regreso a casa de mis papás con mi panza y 2 maletas. Por supuesto que, o sea, creo que sí ha sido, o sea, mi vida creo que empieza a los 30, ¿no? En este momento de verdad tan difícil, tan doloroso. O sea, en esos momentos entendí que sí te duele el corazón físicamente, me dolía el corazón, o sea, y aparte estaba embarazada, ¿no? Entonces fue un momento realmente que agradezco hoy. Pero en su porque momento. soy otra. En su momento fue terrible y el estar ahí al principio me costó muchísimo sacarlo adelante. Por supuesto que desde la víctima, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no me merecía esto, yo tan el otro. Y me quedaba solo en el yo tan buena y por qué la vida me hace esto. Y totalmente de víctima, que sí hubo una parte que entiendes de que pues no estuvo tan padre que me pasara. Claro. Pero de una gran terapeuta, que en paz descanse, me hizo reflexionar de no, güey, a ver, abre los ojos, esta es tu vida. ¿Tú qué hiciste para llegar a este punto? También otra vez el pulgar. Y me empezó a hacerme ver a mí de cuáles son tus vacíos, tus carencias, por qué elegiste eso. También en ese momento me meto a estudiar Cábala, que viene Shimon, un representante de la Cábala cuando estaba llegando a México. Y mucho eres el diálogo, ¿no? De, pues, ¿tú qué hiciste para estar ahí? No le puedes ir echando la culpa a lo que te rodea y a lo que pasa sin tomar la responsabilidad de que tú eres la que está ahí parada. Y a toda cosa que nosotros hacemos, decimos o pensamos, viene una reacción.
Llámalo energía, palabra, voz, momento, suerte, lo que sea. Siempre hay una reacción, una acción que viene de regreso a lo que tú estás mandando. Lo bueno y lo malo, ¿no? De los dos, ¿no? Entonces, a través de este momento, realmente te digo, el que cambió a la Jimena de antes a la que es hoy, fue que entendí que el protagonismo es lo único que te lleva a lograr los sueños, que te lleva a sacar las cosas de donde están, a transformar organizaciones, espacios, lo que sea, pero es protagonismo. Y no protagonismo desde un ego, de estar en el micrófono aquí contigo y decir, no, sino un protagonismo de es mi vida y qué voy a hacer con ella, hacerme responsable del tiempo que tengo aquí y cómo lo voy a usar. Totalmente. Pero me tocó un chorro. Y eso a mí me permite o me mueve hacia las organizaciones y los líderes que cuestiono, con los que platico, con los que enseño data, y es de, pero pues tú qué estás haciendo para que pase esto. ¿Entiendes? Perdón. Por ejemplo, en lo de limpieza, ¿no? Pues entiendes que son personas que viven como tú no te imaginas, con unas carencias terribles, con unos escenarios de verdad bien duros. ¿Cómo quieres que sea esa gente cuando además les pagas poquito? ¿Tú qué estás haciendo como líder para poderlo transformar y que sucedan cosas diferentes? No es nada más, la gente no llegó, o como me pasó una vez, le robó la bolsa a la dueña, porque se estaba saliendo con la bolsa de la dueña del negocio y de un empresón, y yo quería morir lentamente. Pero yo regresaba a mí de, ¿qué hiciste para que esto pudiera suceder? ¿Por qué no hablaste con la persona? ¿Por qué no checaste? ¿Por qué no platicaste? ¿Qué necesidades tienen? ¿De dónde viene? Para ver hasta dónde puedes influir. Con el liderazgo creo que es lo que es lo que tiene que cambiar. Y esos son mis discursos con las personas de ¿y tú qué? Porque lo has vivido, porque lo has aplicado, pero no es fácil, No. tomar ese protagonismo, como dicen, no desde el ego, sino desde la madurez, de decir, yo también hice esto para que sucediera. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo y hayas obtenido herramientas que te sirvan para seguir amplificando tu impacto en el escenario de la vida y de los negocios. Mi nombre es Sergio Nava y te invito a seguir este podcast, a recomendarlo y a calificarlo tanto en YouTube como en todas las plataformas de streaming y sobre todo, no te olvides de seguir rockeando.